de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. La mesa de los panes de la proposición, eso lo conseguimos en el libro de Éxodo capítulo 25 y también Levítico capítulo 24. Pueden ustedes observar esa obra esplendorosa que era la mesa de los panes. La comida del sacerdote, el sacerdote vivía del pan de la proposición, recibía su fuerza y vigor. Este pan era como la palabra de Dios. Crecemos en Cristo y recibimos fuerza cuando leemos la Sagrada Escritura. Tal como tenemos que alimentarnos para nuestra fuerza natural, tenemos que también participar de la palabra de Dios para recibir nuestra fuerza espiritual. Como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 32. Jesús le dijo, de cierto os digo, creo que tengo ese versículo en la lámina, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos y nos damos cuenta que ese alimento nos proporciona el Señor. Ahora bien, en esa mesa habían 2 hileras, 2 filas de panes. Esos panes eran sin levadura. Eso también tiene un significado trascendental para nosotros. Vamos a verlo a continuación. La mesa de los panes de la proposición, ustedes están observando ahí que ellos tenían 6 por un lado, 6 por otro lado, y eso debía cambiarse continuamente. Vemos en la siguiente lámina lo que significa. El sacerdote vivía del pan de la proposición. O sea, significa que recibía fuerza y vigor. Para nosotros, igualmente, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando comemos la Sagrada Escritura, nos da fuerza y crecemos en Cristo al comer el pan de vida. El pan de la proposición debía ser renovado continuamente. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios debe ser renovada continuamente en nuestra vida. Por eso decía el salmista que en su palabra me deleito día y noche. Una cosa importante, como ustedes ven ahí en la parte inferior izquierda, es que se rociaba incienso sobre el pan de la proposición. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios a veces es amarga al hombre natural, pero es dulce al hombre espiritual. Y algo importante, hecho sin levadura. ¿Qué significa esto? Representa a Jesucristo sin pecado, el verbo de Dios. Este es el pan que descendió del cielo. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Qué maravilloso es. El salmista decía que en su ley medita de día y de noche. Y el Señor también le decía a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando te vayas a acostar, cuando te vayas a levantar, pues si nosotros hacemos esto, todo nos saldrá bien. De tal manera que si la gente le salen mal las cosas es porque no se enfoca en la palabra del Señor. Vamos a continuar con el siguiente mueble. Ya estamos a punto de culminar el programa. Vamos a ver el siguiente mueble que hace referencia a lo que es el altar del incienso. Tenemos un video sobre el altar del incienso para que tengamos nosotros idea de lo que era el altar de oro del incienso. Vamos a ver a continuación este video del altar de oro. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos.
y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. De la misma manera que el sacerdote llevaba esas peticiones al altar del incienso, eso se encuentra en Éxodo 30 del 1 al 10. De la misma manera nosotros también debemos llevar nuestras peticiones al Señor. Quiero que veamos la imagen de ese altar de oro y ustedes se van a dar cuenta que tiene unos cuernos a sus extremos. Esos cuernos tienen un significado. Al sacerdote debía untar ahí con sangre, esa sangre que traía del altar de sacrificio. El altar es un tipo de Cristo como nuestro intercesor. En los materiales otra vez vemos al varón de dolores desechado y despreciado entre los hombres, porque era hecho de madera de acacia, significaba lo que era la madera, el hombre, y glorificado en oro, el material de oro representando la divinidad o el poder del Espíritu Santo. Su altura era sobre todo el mueble del tabernáculo, significa y habla de Cristo que fue exaltado hasta lo sumo para ser la cabeza de un pueblo nuevo. Asimismo, nosotros, ese incienso representa cada una de las oraciones de los santos, mostrando que la oración y la alabanza debe ser ofrecido perpetuamente. Otro punto importante que nos habla acá es que había que pasar por el altar del incienso para llegar al lugar santísimo o la presencia de Dios. Para entrar a la presencia de Dios, nosotros debemos primero pasar por el altar de la alabanza. Vamos antes de ir al corte, vamos a ver qué significa el altar del incienso. El sacerdote debía estar encerrado con Dios cuando ofrecía el incienso. Cuando nos acercamos por su espíritu, nos perdemos en el espíritu de la oración. El fuego para el incienso era traído del altar de sacrificio. Nuestra oración debe ser apoyada por nuestro sacrificio. El incienso era ofrecido diariamente del altar de oro, que significa, como dice 1 de Tesalonicenses 5:12, debemos que orar sin cesar. Fue hecho de madera de acacia y cubierto con oro, representando la humanidad y la divinidad del Señor. El fuego sobre el altar del incienso era para construcción. Vamos al último corte y retornamos en breve para finalizar el programa y dar algunas salutaciones de mensajes que nos están llegando a nuestra mensajería de texto. En breve continuamos.